Son las 4 de la tarde, por fin tienes un rato para ti. Hay cosas pendientes, claro, siempre las hay. Pero durante unos minutos podrías sentarte. Te preparas un café, una infusión, te sientas en el sofá y durante unos segundos piensas, ¡qué bien! Por fin puedo descansar. Pero entonces aparece esa sensación, una especie de inquietud que casi sin darte cuenta empiezas a pensar. Podría aprovechar para hacer esto. Debería recoger aquello. También podría adelantarlo de mañana. Y si decides quedarte sentada, aparece algo todavía más incómodo, la culpa. Y quizá lo más curioso es que no necesites que nadie te diga que deberías estar haciendo algo. Ya te lo dices tú misma. Como si estuvieras haciendo algo mal por no estar haciendo nada. Y quizá te has preguntado alguna vez, ¿por qué me siento culpable cuando descanso? Si precisamente necesito descansar. Tal vez sea porque llevas tantos años escuchando una regla interna que ni siquiera recuerdas cuándo aprendiste. Primero cumples, después descansas. Porque hay algo curioso en esa culpa. No siempre aparece cuando has hecho algo mal. A veces aparece precisamente cuando has hecho todo lo que tenías que hacer y decides parar. Y quizá el problema no sea que no sepas descansar. Tal vez hayas aprendido durante muchos años que el descanso se gana. Bienvenida a Hablarte Mejor. Soy Raquel y hoy quiero hablarte de esa culpa que aparece justo cuando intentas hacer algo tan sencillo como descansar. Piensa en un día cualquiera. Has trabajado, has atendido cosas de casa, has contestado mensajes, has hecho alguna llamada, has cuidado de alguien, has resuelto pequeños problemas, has llegado a todo lo que has podido. Y por la tarde te sientas. No porque seas vaga, no porque no tengas nada que hacer, sino porque estás cansada. Y justo cuando te sientas aparece esa vocecita que dice, venga, podrías aprovechar ahora. Haz esto antes. Luego ya descansas. Y quizá te levantas, ordenas una cosa, preparas otra, miras el móvil, contestas un mensaje, revisas algo para mañana y al final del día puedes decir, qué bien, por lo menos he aprovechado el tiempo. Pero, ¿has descansado? Porque llenar el tiempo no es lo mismo que descansar. Y creo que aquí hay algo importante. Muchas de nosotras hemos aprendido a relacionar el descanso con haber terminado. Primero hago, después cumplo, después atiendo, después resuelvo y cuando ya no queda nada pendiente, entonces descanso. El problema es que ese momento casi nunca llega, porque siempre queda algo. Una tarea, una llamada, una persona, un mensaje, algo que ordenar, algo que anticipar, algo que mejorar. Y si esperas a tenerlo todo hecho para permitirte descansar, lo siento, pero vas a tener que esperar muchísimo. Durante años podemos ir acumulando pequeños mensajes. Primero, las obligaciones. Hay que aprovechar el tiempo. Ya descansarás. Mientras puedas, tira. Hay gente que depende de ti. Ahora no es el momento. Probablemente no recuerdes exactamente cuándo empezaste a pensarlo, pero poco a poco el mensaje se convierte en una regla interna. Primero tengo que cumplir, después podré descansar. Y aquí aparece la trampa, porque cumplir no tiene un final claro. Siempre puedes hacer un poco más, trabajar un poco más, ayudar un poco más, ordenar un poco más, preocuparte un poco más, que no es ocuparte, anticiparte un poco más, y entonces ocurre algo muy curioso. Puedes estar agotada y aún así sentir que todavía no has hecho suficiente para poder parar. Quizá te ha pasado alguna vez, te tumbas en el sofá después de cenar, estás agotada, coges el móvil y miras la hora. Son las 10:30 y piensas, debería aprovechar este rato. No porque haya nada urgente, simplemente porque descansar sin hacer nada todavía te resulta muy extraño. Tienes una tarde libre, nadie te necesita en ese momento y en lugar de sentir alivio, te sientes incómoda. Como si estuvieras desperdiciando el tiempo, como si hubiera algo que deberías estar haciendo. Y aparece esa frase, no deberías estar sentada. Pero, ¿quién ha decidido que no deberías? Aquí quiero detenerme en algo, porque cuando sentimos culpa,
Solemos interpretar la culpa como una señal. Si me siento culpable será porque estoy haciendo algo mal, pero no siempre funciona así. Una emoción puede aparecer porque hemos aprendido a reaccionar de determinada manera. Y eso significa que puedes sentir culpa sin estar haciendo nada malo. Puedes sentir culpa por poner un límite, y el límite puede ser necesario. Puedes sentir culpa por decir que no, y ese no puede ser saludable. Puedes sentir culpa por descansar, y ese descanso puede ser exactamente lo que necesitas. La culpa no siempre es una brújula, a veces es una vieja alarma, una respuesta aprendida, algo que se activa porque estás haciendo algo diferente a lo que llevas mucho tiempo haciendo, y tal vez eso explica algo que desconcierta muchísimo. Sabes que necesitas descansar, pero cuando descansas no te sientes bien. No porque el descanso esté mal, sino porque todavía no te resulta familiar. Y esto puede hacerse especialmente visible en determinadas etapas de la vida, porque llega un momento en que muchas cosas cambian. Tu energía puede no ser la misma. Tus prioridades cambian. Tus hijos quizá ya no necesiten lo mismo de ti. Tus padres pueden necesitarte de otra manera. Tu trabajo puede haber cambiado. Tus relaciones pueden haber cambiado también. Y tú también has cambiado, porque estás en otra etapa de tu vida. Y quizá una forma de vivir que durante años te funcionó, ya no te funciona igual en estos momentos. Lo que antes era capacidad para sostenerlo todo, puede haberse convertido en una forma de vivir que ya no encaja con la mujer que eres ahora. Pero hay algo que puede tardar más en cambiar, la manera en la que te hablas. Tu cuerpo puede estar diciendo, necesito parar, y tu cabeza responde, todavía puedes hacer un poco más. Tu cuerpo te dice, estoy cansada, y tu cabeza, antes podías. Tu cuerpo te dice, necesito espacio, y tu cabeza dice, primero termina lo que tienes pendiente. Y entonces aparece el conflicto. No es que no quieras descansar, es que una parte de ti todavía cree que parar tiene un precio, que alguien te necesitará, que algo se quedará sin hacer, que estarás perdiendo el tiempo, que podrías estar haciendo más. Y esa parte no está intentando fastidiarte, para nada. Probablemente está intentando ayudarte, con las reglas que aprendió hace mucho tiempo. El problema es que quizá esas reglas fueron útiles para una mujer que necesitaba sostener muchas cosas. Pero hoy esa mujer necesita algo diferente, y quizá todavía estés aprendiendo a permitírtelo. Y aquí aparece una paradoja que me parece muy importante. Cuanto más cansada estás, más necesitas descansar. Pero cuanto más cansada estás, más difícil puede resultar hacerlo. Porque tienes menos energía, te cuesta más hacer las cosas, haces menos, y entonces aparece la voz que dice, deberías estar haciendo más. Y aparece la culpa. Así que no descansas de verdad. Sigues pensando, sigues anticipando, sigues organizando, sigues resolviendo mentalmente y al día siguiente sigues cansada. Es como si intentaras cargar el teléfono, pero no dejaras de utilizarlo mientras está enchufado. Está conectado, claro, pero no termina de recuperar la batería. Y quizá eso nos ocurre también a nosotras. Nos sentamos, pero seguimos trabajando por dentro. Estamos de vacaciones, pero seguimos haciendo listas mentales. Tenemos una tarde libre, pero seguimos pensando en mañana. Y el cuerpo está parado, pero nosotras seguimos corriendo. Por eso quizá la pregunta no sea ¿cómo hago para dejar de sentirme culpable cuando descanso? Quizá haya otra pregunta mucho más interesante, que es esta, por ejemplo, ¿qué he aprendido sobre lo que significa descansar? Porque quizá aprendiste que descansar era perder el tiempo, quizá que primero iban los demás, o tal vez que había que aprovechar cada momento, o probablemente que ser responsable significaba estar siempre disponible. Quizá una mujer fuerte era una mujer que podía con todo. Y si llevas muchos años viviendo desde ahí, es lógico que al sentarte aparezca incomodidad. No significa que estés haciendo mal el descanso. Significa que estás aprendiendo una forma diferente de relacionarte con él. Y aquí tal vez haya algo que merece la alegría observar. Porque dentro de ti puede aparecer una voz que dice, haz. Otra que dice, deberías hacerlo mejor. Y quizás exista otra que lleva mucho tiempo hablando mucho más bajito
que te dice ya es suficiente por hoy. No quiero profundizar hoy en esas voces, solo quiero que empieces a reconocerlas, porque quizá el problema no sea que alguna de ellas esté mal, quizá el problema sea que llevas tantos años escuchando muy alto a unas que apenas reconoces la otra. Así que quiero proponerte algo muy sencillo. La próxima vez que te sientes a descansar y aparezca la culpa, no intentes convencerte de que no deberías sentirla. No luches contra ella. No te digas, no debería sentirme culpable, porque entonces estás convirtiendo incluso la culpa en otro problema que tienes que solucionar. Yo te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Estoy descansando o siento que primero tengo que merecerlo? Y escucha lo que aparece. Tal vez descubras algo como estoy cansada, pero siento que todavía no he hecho suficiente. O me cuesta sentarme si sé que hay algo pendiente. O, por ejemplo, cuando no estoy haciendo algo por alguien, siento que estoy perdiendo el tiempo. No necesitas cambiarlo inmediatamente, solo reconocerlo. Porque cuando empiezas a ver una regla interna, también empiezas a tener la posibilidad de elegir si quieres seguir viviendo desde ella. Y quizá puedas probar una frase muy sencilla. No tengo que terminarlo todo para poder descansar. No hace falta que la creas al 100%, solo empieza a dejarla entrar y que repose. Quizá hoy tengas cosas pendientes y mañana también. Tal vez nunca llegue ese momento mágico en el que todo esté terminado. Y quizá por eso descansar no puede depender de haber cumplido con todo. Porque descansar no es un premio, no es algo que tengas que ganarte, es una necesidad. Probablemente una parte de ti todavía esté aprendiendo a creerlo. Así que la próxima vez que te sientas y aparezca esa culpa, porque va a aparecer, puedes observarla, sin pelearte con ella. Y quizá puedas decirte, no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy descansando. Porque también tienes derecho a estar contigo. Cuando no estás produciendo, cuando no estás cuidando, cuando no estás resolviendo, cuando no estás llegando a todo, cuando simplemente estás. Y quizá hablarte mejor también signifique eso, dejar de exigirte permiso para descansar. Quizá hoy ya has hecho suficiente, o tal vez hoy no necesitas demostrar nada más. Solo necesitas darte un poco de ese cuidado que tantas veces has sabido ofrecer a los demás. Gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo episodio de Hablarte Mejor y hasta entonces, si hoy necesitas parar, prueba a hacerlo sin pedirte perdón por ello. Y recuerda, no tienes que ganarte el derecho a descansar.